Bueno, muchísimas gracias, equipo, gracias Marcela, gracias por estar ahí, por asistir y gracias a todos los participantes. Bueno, nuestro segundo taller de bases y fundamentos del yoga real, también en conmemoración del Día Internacional del Yoga, que va a ser este sábado 21. Nosotros lo vamos a celebrar mañana, viernes 20 de junio. Eh, Esta celebración es una celebración especial y por eso estamos explicando algunos temas interesantes sobre el yoga y definiendo eh, aspectos sobre las bases del yoga, qué es el yoga. Y en la clase anterior estuvimos viendo un poco los orígenes del yoga, el significado de la palabra yoga como unión, conexión o comunión, y también el origen y el desarrollo de las distintas corrientes, de los senderos que tiene el yoga. El yoga en el tiempo va teniendo senderos donde se van desarrollando distintas técnicas, aparecen distintos maestros que la van perfeccionando, otros van modificando, y así va llegando a Occidente, porque esto surge de la India, lo que hablamos en la clase anterior, que la India sería como la cuna del yoga, pero que es un lenguaje universal que nos sirve para todos. Todos los seres humanos podemos utilizar esto y por supuesto que eh, podemos definir el yoga como un conjunto de técnicas para establecer esa unión. No solamente la palabra unión, pero todos los métodos y el conocimiento que ayuden a establecer la unión. Y explicábamos en la clase pasada, ¿unión con qué? Bueno, primero la unión con uno mismo, con el ser, la unión profunda del ser o conciencia del ser, y la unión con la fuente suprema o el ser supremo. También expliqué de una de las definiciones de un maestro muy importante, el maestro Paramahansa Yogananda, que definió el yoga como el proceso en que el alma humana tiene una comunión consciente con el alma suprema. Y eso lo definió como yoga. El proceso de una comunión consciente entre el ser esencial o el alma humana y el ser supremo o el alma suprema. Y este proceso en realidad es el que explicamos e intentamos aclarar eh, como la esencia del yoga real. Por supuesto que cuando nos viene en la mente eh, el yoga, la palabra yoga, nos viene alguien que tiene una lonita o una esterilla de yoga bajo el brazo y se va a hacer una clase de gimnasia con ejercicios, con posturas, a un estudio de yoga o a un gimnasio y hace posturas y relajación. Bueno, ese es un aspecto y lo vimos en la clase anterior como si fuera una puerta de entrada, pero el yoga es muchísimo más que esa puerta de entrada. Justamente es la puerta de entrada a todo un universo ilimitado de conocimiento, de enseñanzas, de experiencias, a llegar hasta el paso último de lo que se llamaba en la antigüedad autorrealización o samadhi, que en realidad es la fusión con lo divino. Y este aspecto no es algo que hay que descartar porque es la base fundamental del yoga. Lo que pasa que al trasladarse a Occidente solamente se trasladó aspectos físicos. Pero ya vemos que en toda, eh, en toda la historia hubieron senderos que buscaban esa conexión, esa unión. Algunos a nivel físico, como el hatha. Hatha es una palabra también sánscrita. Realmente hay varias traducciones de la palabra hatha. Muchos la traducen como fuerza de voluntad o el esfuerzo, el esfuerzo consciente por la disciplina.
Otros también lo traducen como la unión de dos palabras, el sol y la luna, Hatha, ¿no? Es como la unión implicando la armonía entre esos polos del sol y la luna. Y que el Hatha lo definen como una unión o armonía de energías de los polos. ¿Mm? Como si lo bueno, lo malo, lo feliz, lo triste estuvieran juntos, unidos en el centro del corazón. Por eso el significado de las manos en mudra, en Namaste, como un saludo de respeto. Este es el saludo del yoga, pero Hatha es un aspecto físico. Ahora hay otros aspectos que son mucho más sutiles, que no tienen que ver con los ejercicios físicos, pero tienen que ver con lo interno, que llamamos el yoga real. Es el yoga de nuestro ser interior. Algunos caminos han tomado por el camino del conocimiento, llamado Jnana Yoga o Gyan Yoga, otros por el aspecto del Karma Yoga. El Karma Yoga es el yoga de la acción. Y esto también porque se dice que el yoga lo debemos tener en la acción, no solamente como un momento de meditación en la cual uno está sentado y está tratando de sumergirse en su interior. Pero después, cuando uno tiene que salir a la acción, también debería tener un autocontrol para poder sentir el estado meditativo aún en la acción. Eso es llamado karma yoga, el yoga de la acción. El Raja Yoga sería el yoga real. Raja significa rey, rey y también significa real. Yoga, unión. Este yoga abarca todo eso, abarca el karma yoga, abarca el Gyan yoga, el yoga del conocimiento, abarca todos los aspectos. El Hatha también el aspecto del esfuerzo, el aspecto de la voluntad y el desarrollo de la voluntad. Y todos estos aspectos están incluidos en el Raja Yoga, pero la Universidad Espiritual Brahma Kumaris la puso de una forma mucho más sencilla, que no requiere tanto esfuerzo, que no requiere elasticidad física, que en realidad lo que se necesita es un fortalecimiento mental, equilibrio emocional, espiritual y elevación de la conciencia. A eso apuntamos. Y que cuando sucede ese estado de elevación de la conciencia, por añadidura surge eh, los aspectos más físicos, la cuestión más de lo físico, digamos, ¿no? Porque cuando el ser está bien, todo lo demás se mejora. Entonces, volviendo un poco al tema de lo que es el Raja Yoga como una disciplina, también llamada una ciencia, es la ciencia que de alguna manera tiene técnicas para manejar aspectos sutiles, como por ejemplo la mente humana. Es la única ciencia que nos puede dar técnicas para el autocontrol de la mente humana. Esto es muy increíble porque no existen, por lo menos en Occidente, una ciencia que nos ayude con herramientas para nosotros mismos para manejar el control de la mente. Y el yoga lo tiene, no solamente con la meditación, también tiene otros aspectos que hoy podemos ir aclarando un poquito. Y uno de ellos, que me parece fundamental, es un principio, es el principio que dice, es el comienzo del Raja Yoga, ¿no? Que se llama el control de los sentidos. En sánscrito es pratihara. Pratihara significa control de los sentidos. ¿Por qué lo digo en sánscrito? Porque tiene muchos sentidos y ahora se los voy a explicar. La razón por la cual vemos que el ser humano hay una conexión muy profunda entre los 5 sentidos, los ojos, la vista, el oído, la parte auditiva, el gusto, los 5 sentidos, tacto,
olfato. Los 5 sentidos son como extremidades sensoriales, son antenas que de alguna manera nos conectan con el mundo y nos hacen percibir el mundo. Esto lo vimos, expliqué un poquito esto en el taller de cómo los sentidos son como antenas que nos conectan con el mundo y nos ayuda a percibir el mundo. Puse una analogía, digamos, muy interesante, de cómo a veces la mente puede estar en calma, pero la imagen de un lago en calma es como si fuera la mente, ¿no? Un lago en calma, un lago cristalino, sereno, pero que tiene 5 arroyos que desembocan en el lago. Y uno de ellos es, por ejemplo, la vista, el otro el gusto, el otro el olfato, el tacto. Los 5 arroyos desembocan sus aguas en el lago. ¿Qué pasa si de uno de esos arroyos, o sea, de uno de los sentidos, surge una imagen? Lo que hace es que genera un impacto en la mente. Esto quiere decir que por medio de los ojos, por ejemplo, cuando recibimos un estímulo, estamos influyendo en la mente. No todo lo que vemos influye en la mente. Entonces, si nosotros miramos muchas cosas, la mente se empieza a sobrecargar y se llena de muchas de esas cosas. Por esa razón, la palabra pratihara significa retirar el alimento. Es muy interesante, es como si los 5 sentidos los estuviéramos nutriendo, como si estuviéramos consumiendo a través de los 5 sentidos. Y es verdad, porque si uno se pone a pensar cómo la gente en el día de hoy está hipnotizada por las redes sociales o por la televisión, por el mundo de las imágenes, de las informaciones, de la catarata de información que hay. Y no son informaciones ingenuas, sino de un gran impacto emocional y mental que puede perturbar tu mente, tal imágenes, informaciones que desde hace mucho tiempo está ocurriendo, ahora más en forma más excesiva, casi hipnótica diría, que la gente no puede dejar las redes sociales, que hasta el momento de ir a dormir está con su celular viendo las redes y eso le impide dormir por la perturbación mental que produce. Eh, Algunos cuando no pueden dormir o tienen insomnio, le echan la culpa al café, a que o duermen tarde o que comen pesado. No, no, es la mente. La mente humana está perturbada porque incluso cuando estás pensando, incluso demasiado, aunque no sea negativo, pero estás pensando en exceso, ese movimiento te impide bajar la frecuencia cerebral y por eso a uno le impide dormir. Es muy importante aprender a descansar, aprender a dormir bien. Es muy importante el descanso. El descanso no solamente relaja el cuerpo, pero también armoniza la frecuencia cerebral. Nosotros no podemos tener una frecuencia cerebral sumamente alta, activada. Hemos hablado de las ondas beta, porque están las ondas alfa, que serían las ondas de la armonía, de ciclos por segundos más razonables. Sin embargo, hay otros ciclos por segundo de más alterado y de más exceso, que incluso la ciencia ahora está diciendo que hay una frecuencia más alta, de mayor exceso todavía. Por lo cual, eso significa que estamos descontrolando hasta nuestro propio cuerpo con la cantidad de información que viene a través de los 5 sentidos.
Por eso decimos nutrir, nutrir o consumir. Vamos a poner la palabra consumir, que es una palabra que está de moda. Nosotros consumimos no solamente por la boca, consumimos por los oídos, consumimos por la vista y estamos nutriéndonos con eso. Cada cosa que nosotros miramos la estamos tomando y genera un impacto en la mente. Por esa razón, no podemos vivir con anteojeras en el mundo, que nos ponga, o sea, estar con las pantallas y mira, cerrando los ojos. No, no se puede. No, no puedo ir por el mundo tapándome los ojos, no. Es una cuestión de discernimiento. Cosa que hemos hablado en el taller anterior sobre el poder interno que tiene el ser humano de discernir. Es un aspecto tan sutil. Discernir significa saber seleccionar lo que es bueno de lo que es malo, lo que es útil de lo que es inútil, lo que sirve, lo que es desperdicio. Discernir, esto es desperdicio, no me sirve, no lo tomo. Esto es inútil, no lo tomo. Esto es valioso, lo tomo. Entonces empiezo a consumir cosas valiosas, pero por el propio discernimiento. No necesito anteojeras, no necesito taparme los ojos, ni taparme los oídos, ni reprimir los sentidos. Lo que tengo que hacer es aprender a discernir como una facultad importante que tiene el ser en la mente, la psiquis humana, esta facultad de discernimiento. Saber elegir qué cosas me sirven y qué cosas no me sirven. Y cuando uno aprende eso, todo lo que viene del mundo va a tener un freno, algunas cosas, un filtro y otras no. ¿Mm? Voy a compartir pantalla eh, para poner la imagen. Hice una imagen, un PowerPoint. Ah. Pido siempre pido si lo están viendo, porque a veces cuando comparto. Se ve perfecto, Horacio. Bueno, esta es la portada, digamos, y la vez pasada estuvimos explicando sobre el yoga como unión, es el conjunto de técnicas, métodos y conocimiento para establecer la unión. Explicamos los aspectos de unión con uno mismo y unión trascendente con la conciencia suprema, la fuente suprema. Pusimos un ejemplo de que este ejemplo está en las escrituras, en las antiguas escrituras, que dicen que las almas humanas somos como olas pequeñas que van a un gran océano y que el océano es Dios o el Supremo. Ese gran océano es como olas que van al océano. Y entonces explica que la unión es las olas que van al océano. El yoga es, eh, postula que nuestro estado natural es de plenitud, paz y sabiduría, pero que lo hemos olvidado. En realidad nos hemos desconectado. Lo olvidamos porque nos desconectamos de nuestra esencia natural. No estamos diciendo de imponernos, como decir, me voy a imponer la paz. No me puedo imponer la paz porque estaría reprimiendo cosas. Si uno intenta con ciertas técnicas imponerse la paz, me voy a reprimir. Y lo que está diciendo el yoga es que el estado natural es este, por lo cual tenemos que conectar y sintonizar con nuestro ser profundo, nuestro yo real, con nuestro estado natural. Y ahí empezamos a experimentar esas cualidades de plenitud, paz, sabiduría, ese ser esencial. O sea que tenemos que superar ciertas barreras de inquietud de la mente, ciertas barreras que hay, porque muchas personas, cuando se les habla de paz, ya se ponen nerviosas. En el momento en que dicen, no, hay que entrar en calma, ya se inquietan, ¿no? Y esto es porque sienten que van a reprimir algo. Y no se trata de eso, no se trata de tapar, no buscamos tapar. Al contrario, yo diría, más que eso, es penetrar en la esencia, o sea, vas a ver esos obstáculos
que tienen que ver con los mecanismos autorrepresivos, perforarlos y llegar a tu esencia y sintonizar ahí, sintonizar con tu ser, sintonizar con tu esencia. Y vas a sentir en ese momento tu estado de plenitud. Es una práctica, ¿no? Por supuesto que la mejor forma es guiada. Y por eso tenemos escuelas para guiarlas. Nosotros guiamos a esta experiencia de plenitud, de paz, de sabiduría. ¿Mm? Lo, lo, lo hacemos juntos, lo guiamos y lo hacemos juntos. ¿Pero por qué? Porque es lo esencial. ¿Cómo algo esencial necesita tanta práctica? Bueno, es mucho tiempo el que hemos estado con este olvido, con esta desconexión, y además que a veces uno puede sentir un poco de paz al meditar o una experiencia de paz, pero que después no la puede volver a practicar porque se involucra demasiado en el mundo, en las acciones, en el día a día, y se olvida. Y cuando se olvida, pierde todo tipo de conexión con lo esencial. Y lo esencial es tan sutil como el silencio, tan sutil como estar con uno mismo. Entonces requiere cierta práctica. Entonces dice, nos hemos identificado con las fluctuaciones de la mente, con nuestros miedos, deseos, alegrías y tristezas. Es que las fluctuaciones de la mente, explicamos la vez pasada, como un sub y baja emocional, que hoy estoy con alegría, mañana con tristeza, o puede ser que tenga exceso de deseos, ¿no? Quiero esto, quiero aquello, no quiero aquello, no quiero esto, estoy con una cantidad de deseos y de insatisfacción que genera más deseos. Esa es la base de la ansiedad, la base del estrés, es la cantidad de deseos, la cantidad de pensamientos que pueden perturbar la mente, ¿no? Y además dice, con los miedos, ¿no? El exceso de miedo es un exceso de pensamientos, ¿eh? Dice, creemos que somos la tormenta en la superficie del océano, sin recordar que nuestra verdadera naturaleza es la calma, la paz insondable de las profundidades, ¿no? Como ahí en la superficie puede estar, puede haber mucho movimiento, muchas olas, pero cuando uno va en lo profundo hay calma. La paz es como se va encontrando en la profundidad. Lo mismo el alma humana. En lo exterior, en el afuera, hay mucha tormenta, hay mucho movimiento, pero cuando vos vas para adentro, entras en la profundidad de la calma. Y hay que saber superar esas barreras, porque puede ser que las perturbaciones de la mente estén como el mismo océano, ¿no? En la superficie puede ser que haya demasiado movimiento de olas y de tormentas en la superficie y siga habiendo un poquito más abajo, pero tenés que ir más profundo para encontrar ese sentido de la paz, esa experiencia de paz. Y la propuesta es llegar a eso, llegar a conectar con la profundidad de la paz. Entonces dice el PowerPoint, este olvido es la causa fundamental del sufrimiento humano, porque no es solamente un olvido, es una desconexión de nuestra esencia humana, es una desconexión del estado natural de plenitud, de paz de nuestra esencia. Y cuando uno se desconecta, empieza el vacío. El vacío naturalmente te lleva a un sufrimiento. Lo que las personas dicen, estrés, tristeza, eso, todo ese vacío es sufrimiento. Es un sufrimiento interno, mental. No es un sufrimiento del dolor de cuando uno se pincha o siente una herida. Es un sufrimiento mental, eh, emocional, ¿m? De nuestro estado interno. En la esencia sería un sufrimiento espiritual. ¿M? Nuestra experiencia de Raja Yoga como una meditación en conexión también con la fuente suprema. En realidad, este ejercicio de meditación
es el intento de que el alma humana empiece a recordar su esencia espiritual, su naturaleza, pero también su naturaleza divina y su conexión profunda con el Ser Supremo. Esta experiencia que llamamos yoga como proceso de comunión consciente del alma humana con el alma suprema. Eso es yoga, Raja Yoga o yoga real. La palabra Raya significa rey, soberano, yoga significa unión, comunión o conexión. Y el objetivo es dominar la mente, los sentidos, dominar el cuerpo y así dominar las acciones y las relaciones interpersonales y las situaciones diarias. Fíjense qué objetivo tiene, ¿no? Cuando dominas la mente empezás a dominar todo, los sentidos especialmente, que decimos que son las antenas que nos conectan con el mundo, que nos están llevando al mundo, ¿sí? Nos dan la percepción del mundo, dominar el cuerpo para así dominar las acciones que hacemos, ¿sí? La comunicación y las relaciones interpersonales. Porque una mente que está feliz, por ejemplo, una mente que está en paz o que tiene estado de plenitud, seguramente que va a manejar sus relaciones interpersonales de una forma maravillosa. Y sus relaciones van a ser maravillosas, con cero obstáculos. Y lógicamente que va a dominar sus situaciones diarias, que cada vez se meten menos problemas. La razón por la cual nos metemos con muchos problemas y en enredos tiene que ver mucho con lo mental y lo emocional y las malas decisiones que tomamos por justamente esa gran perturbación interna. Así que fíjense hasta qué punto llega la importancia de la espiritualidad y la práctica mental, del yoga mental. ¿Mm? El método que usamos en Brahma Kumaris para la práctica de Raja Yoga tiene 4 aspectos. Básicamente sería la meditación como una sintonización, una toma de conciencia del ser y del Ser Supremo. Segundo, el estudio del conocimiento es entendimiento, desarrollar el discernimiento a través del conocimiento. Cuando entendemos las cosas, aprendemos a discernir, aprendemos a entender, incluso ese entendimiento nos lleva a la luz de la realización. El tercer aspecto es la práctica de virtudes y acciones con conciencia espiritual. Esto significa que nosotros, cuando estamos en un estado de conciencia del ser esencial, surgen las virtudes naturales del alma. De ese estado de plenitud, de ese estado de paz, de ese estado de sabiduría, surgen las virtudes. Las virtudes tienen que ver con acciones que salen del alma. Esto quiere decir la benevolencia, el amor, la paz, la compasión, la honestidad, la sinceridad, ¿no? Todas son virtudes que están hechas en la conciencia espiritual. Cuando a una persona le preguntan, ¿qué es una persona espiritual? Y bueno, van a ver las virtudes. Es un ser con amor, es un ser con benevolencia, es un ser compasivo, es un ser que es honesto, no miente, no hace transfugiadas, no estafa, no roba, no mata. Es un ser con amor, con generosidad, con compasión. Entonces, ahí estamos hablando de práctica de virtudes y acciones con conciencia espiritual. Y el cuarto aspecto es el servicio a los demás, servicio espiritual. Y esto tiene que ver con compartir el conocimiento, compartir experiencias, porque nuestra ayuda viene a través de despertar de la conciencia. Ayudamos a las personas en su despertar. Por eso todas nuestras actividades son gratuitas y son fáciles de entender porque incluso están guiadas por profesores con mucha experiencia, profesoras con mucha experiencia que nos pueden ayudar a desarrollarnos en el camino. Y acá yo puse eh, esto de la soberanía, ¿no? La soberanía, a ver si lo... Ajá. La soberanía
a través de los poderes de la mente y el intelecto, ¿no? Y esta es la imagen del lago en calma, que vendría a ser esta imagen de los cinco sentidos, porque muestra un lago cristalino, sereno, ¿no? Y de este lago, perdón, sí, de este lago desembocan cinco arroyos que vierten sus aguas en este lago. El lago es la mente, nuestra mente cristalina, serena, y estos arroyos son los cinco sentidos. Tenemos el sentido, el gusto, el olfato, la vista, oído, bueno, los cinco sentidos. Cada uno de los sentidos desemboca, esto quiere decir que los estímulos que vienen de afuera hacia adentro, como puede ser, por ejemplo, la vista, supongamos que una imagen que tenemos tiene un impacto en el agua, ¿no? Cualquier cosa que vemos tiene un impacto en la mente. Ustedes imaginen al lago como una mente. Cualquier cosa que escuchamos tiene un impacto. Incluso puede ser perturbador, por eso es que puede movilizar el agua del lago. Ahora, ¿qué pasaría si estas aguas empiezan con un exceso? Porque claro, queremos ver todo, queremos consumir todo, comer todo, beber todo, escuchar todo. ¿Qué pasa si el exceso de eso? Y bueno, puede llevarnos a esto, a decir, a que de pronto tengamos demasiada basura que viene de afuera. Esto quiere decir que estemos tomando cosas que nos daña, que nos da sufrimiento, como noticias malas, o puede ser cosas muy negativas que puede alterarnos. Incluso está disfrazado de verdad, como que si eso sería lo verdadero. Y en realidad son o sea, son estímulos que vienen, pero que puede estar disfrazados de una verdad, pero son todos puntos de vista, ¿no? Lo que por ejemplo, los medios, la televisión, las redes, son todos puntos de vista, ¿no? De sus propios mundos. Pero nosotros, si vamos a tomar la basura, vamos a llenarnos de basura y vamos a digerir la basura en la mente. Esto quiere decir que, ¿para qué contaminar nuestra mente con tanta basura cuando podemos discernir y seleccionar lo mejor? Cosas que nos ayuden a crecer, cosas que nos ayuden a espiritualmente, nos ayuden a elevarnos como personas. El viejo dicho que tenemos en Brahma Kumaris es un dicho que dice, cuando yo cambio, el mundo cambia. Es decir, el mundo cambia cuando nosotros aprendemos a cambiar. Y esto quiere decir que cuando uno sabe cómo cambiar, puede ayudar a otros a cambiar. De la misma manera, cuando uno aprende a que esta contaminación no llega a tu mente, sino que no, o sea, que no, incluso el exceso, puede ser que a lo mejor no sea algo contaminante, sino que sea exceso de algo, demasiado de algo. ¿Mm? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta influencia de los sentidos? Llega un momento en que uno no puede dormir, vive angustiado, pasa todo el día preocupado por algo y no sabe por qué. Bueno, te ha afectado la mente, está afectado por los sentidos y te ha alterado, ha alterado tu estado emocional. Entonces, por esa razón, el pratyahara es el control de los sentidos. Y esto quiere decir, por eso pratyahara está muy lindo explicar retirar el alimento. Es como no nutrir tu mente con esto, no nutras, no consumas esto. Busca cosas más elevadas. Y hay una analogía muy linda que las voy a mostrar ahora, que es la de la tortuga. La tortuga, yo ahora estoy viendo una tortuga, si ustedes no lo ven me dicen, pero si ustedes lo ven, Sí, se ve. gracias. ¿La tortuga qué es? La tortuga vieron que sus patitas van para adentro, en este caso la cabecita de las patitas van para adentro. Es una analogía que se pone
en el yoga como la señal de que podemos replegar nuestros sentidos hacia adentro. Estamos mucho tiempo en el afuera, mirando, consumiendo, en el afuera, pero llega un momento que tenemos que replegar nuestros sentidos, que volver hacia adentro. Y esto se puede hacer cuando tenemos el conocimiento del ser. Volver adentro es volver al ser interior, a lo que realmente somos. Es como que el cuerpo físico fuera nuestro caparazón, pero que el alma humana está adentro, es volver a replegarnos hacia adentro. Y es interesante esto de el alma humana, porque el Raja Yoga dice que el alma humana habita el cuerpo, estamos habitando el cuerpo, que nuestro cuerpo sería como un vehículo sagrado, pero es el vehículo para manifestar el ser, pero que nosotros, la esencia, el ser esencial, esa es el centro, la vida significa la manifestación del ser, la manifestación del alma a través del cuerpo. Si no tuviéramos alma, no tendría vida el cuerpo. Sería un ser sin alma, inanimado, sin alma. Ánima en latín viene del latín, ¿no? Significa el alma. En español, alma. Entonces, el sin alma es sin la vida, sin la esencia. El alma es lo que siente, el alma es lo que piensa, el alma es el que experimenta, el alma es la esencia. Hoy en día es muy interesante que hay jóvenes que hablan de seres sintientes. Me gusta esa palabra. El ser sintiente es el alma humana que siente, que vibra, que experimenta y que se manifiesta a través del cuerpo, y el cuerpo es el instrumento perfecto para manifestarlo. Y en el cuerpo están los 5 sentidos. Y estos sentidos son las antenas que nos conectan con el mundo exterior y para percibir el mundo exterior. ¿Mm? Sin esas antenas sería muy difícil percibir el mundo exterior. Nos costaría mucho más. Entonces, volver adentro del caparazón como la tortuga es como volver a la esencia del alma. Es como conectar con nuestro ser profundo, volver hacia adentro. Es un ejercicio de autocontrol. No quiere decir reprimirse, sino aprender a dominarse. Porque dentro del dominio está, como cuando manejas un auto. Aprendes a acelerar, pero también aprendes a frenar. ¿Sí? Las dos cosas tienen que ir juntas. En el momento en que tenés que frenar algunas cosas que no te sirven, ¿m? ¿Para qué vas a estar consumiendo cosas que no te sirven y estás mirando, hipnotizado por noticias? Y esto, aparte hoy en día hay un comercio tan grande con las noticias que una noticia simple, digamos, la desarrollan 24 horas y después al día siguiente otras 24 horas más. Y la misma noticia en una semana está todo el tiempo, imaginen, todo el tiempo en una noticia desarrollada, aparte con aspectos negativos, con todo un impacto emocional que tiene eso. Y la verdad es que consumir esas cosas es una pérdida de tiempo, es arruinar tu intelecto, no desarrollar ese intelecto divino que tiene, porque tiene como una facultad potencial de divinidad que nos puede conectar con cosas trascendentes, y sin embargo ponemos las antenas en cosas mundanas, en cosas casi sin valor, en preocupaciones sin valor, que nos lleva a disminuir el estado de conciencia, y eso significa vacío, el vacío espiritual, el vacío interior. Bueno, voy a dejar de compartir. Entonces, justamente esto es, digamos, un aspecto de lo que se llama el control de los sentidos, el pratyahara,
pero que nos va a llevar a algo más profundo, que es la concentración. Concentración es como la facultad que tiene la mente humana de enfocar en un punto, en un foco, ¿m? O un objetivo también. Eh, Algunos muestran a la concentración con distintos procesos, como que hay distintos procesos. Y que llega a un punto que lo llaman la unidireccionalidad de la mente, o sea, que la mente tenga una sola dirección. Esto también es un punto importante porque las distracciones que hay son fatales, o sea, no es una sola palabrita, sino que te puede llevar a la distracción, te puede sacar de foco. Eh, Cuando no se logran los objetivos es porque hay muchas distracciones. Y lo podemos aplicar en muchas áreas. Por ejemplo, una persona que quiere emprender algo, un emprendedor, tiene tantas distracciones con las redes, quiere esto, quiere aquello, y no consigue lograr objetivos ni poner en la acción por la cantidad de distracciones que tiene. Y esto lo podemos aplicar en todo. Por ejemplo, en una relación humana. Quiero una relación en familia, en una familia. Por las distracciones que hay, ni siquiera nos damos cuenta de que el otro existe, ni que necesita una palabra o que necesita algún apoyo. Y esto es porque estamos distraídos y fuera de nuestros focos, en nuestros propios intereses o en nuestros propios vacíos. El vacío, naturalmente, trae una sensación de ego. El ego está muy estudiado en el Raja Yoga como el falso yo. Es una especie de una conciencia muy física de identificarnos demasiado, ya sea con nuestro rol, con nuestros aspectos más físicos, digamos, o ya también llamada conciencia del cuerpo. Es como una identificación externa. Y el ego puede desarrollar lo que llamamos arrogancia o soberbia, o estar centralizados en uno mismo, lo que luego produce el egoísmo, estar todo centralizado en uno mismo. Entonces, uno piensa en uno mismo, uno quiere imponer las cosas uno mismo, quiere controlar a los demás, todo esto es el ego. Y eso es un gran obstáculo en el camino espiritual. Entonces, aprender a desarrollar una conciencia del ser espiritual también ayuda a transformar el propio ego, ¿m? Y cambiar la perspectiva. Naturalmente, con el ego vienen algunas otras cosas, el apego, la ira. La ira está muy asociada a la arrogancia. Y la ira con arrogancia produce problemas gravísimos, discusiones, peleas, conflictos personales, familiares, incluso mundiales también, ¿no? El ego, la codicia, la ira son aspectos, son vicios del falso yo y la desconexión con nuestro ser esencial. Y cuando perdemos cuando perdemos la conexión con nuestro ser esencial, surgen las cosas más bajas del estado de conciencia, que es el vacío, ¿no? Como cuando vos tenés un recipiente y ese recipiente está lleno, por ejemplo, pongamos un recipiente de agua, como si el agua fuera un vaso, por ejemplo, con agua, ese vaso es la paz, ¿no? Cuando va bajando la cantidad de agua, está bajando la paz. Cuando se termina todo el agua, ya no hay más paz. Eso es la ira. La ira es, o la violencia es, la falta de paz. Esa falta de paz es una desconexión con nuestro ser esencial. Es perder nuestro estado natural de felicidad y de paz que tiene el ser humano. Entonces, cuando hay un vacío, aparece la ira, aparece el ego, aparece la arrogancia, y eso es el origen de muchos conflictos y mucha violencia. Entonces, un aspecto del yoga es trabajar sobre nuestro estado de conciencia para llegar a objetivos más elevados, a superar
estas debilidades y llegar a objetivos más elevados. El superior es lo que se llama samadhi. Samadhi es como la realización o la fusión con lo divino. La fusión porque uno necesita conectarse con una fuente elevada y profunda que es el Ser Supremo, la fuente suprema. El Raja Yoga es una conexión con la fuente suprema y por eso practicamos eso. Y vamos a hacer unos minutitos de meditación, unos 5 minutitos o un poco menos quizás de meditación y yo los voy a ir guiando, por supuesto. Eh, y luego vamos a hacer preguntas y respuestas que ustedes quieran hacerme. Vamos a dar un tiempito también. Entonces vamos a empezar con la meditación, la vamos a hacer en silencio y yo los voy guiando con algunos pensamientos. Lo, lo más importante para empezar es buscar la calma interior. Ya estamos en un ambiente tranquilo, entonces para eso vamos a ponernos en una posición cómoda. Todo esto es muy cómodo, no tiene ningún esfuerzo especial. Es lograr estar en completa comodidad. La comodidad empieza por tener una respiración calma. Vamos a buscar aquietar nuestro cuerpo. Podemos poner las manos sobre los muslos eh, o en las rodillas, donde querramos. Y vamos a poner la espalda derecha, los hombros relajados. Vamos a respirar de forma natural y sin esfuerzo. Lo hacemos como naturalmente sale la respiración y estás respirando y estás sentado. Mientras respiras, es hora que sientas más comodidad, esa comodidad natural y sin esfuerzos me ayudará a despejar la mente de todo lo demás, de mi mundo exterior, volviendo a nuestro ser esencial, como esa imagen de la tortuga que repliega sus miembros hacia adentro. Estamos volviendo a nuestro ser esencial, en la conciencia del ser dentro del cuerpo. Para eso, llevo la atención mental al centro de la frente. Aquí es donde aprendemos a visualizar este centro de energía. Nuestra mente la visualizamos como un centro de energía en el medio de la frente, como si fuera un punto de energía, en el centro de la frente hacia nuestro interior, justo en el centro del cerebro, como un punto de luz. Ese punto de energía, nuestra mente, nuestra conciencia, es un punto de luz que irradia luz, pensamientos de paz, irradia vibraciones de calma. Conecta con tu luz interior, con tu ser interior, con tu verdadero yo, que es el ser esencial. Con este pensamiento, profundiza este pensamiento. Yo soy el alma, soy el ser. Este cuerpo es un vehículo sagrado, un vehículo corporal, un instrumento para manifestarme. Pero yo soy la energía que le da vida, el alma.
me manifiesto y le doy vida a este cuerpo, porque puedo ver a través de los ojos. Le doy vida a esos ojos. Son como las ventanas del alma. Y escucho a través de los oídos. Percibo a través de los sentidos. Pero yo soy el conductor de mis sentidos. Y puedo discernir los pensamientos que me ayuden a elevarme, a elevar tu estado de conciencia y sacarlos del nivel de ira, preocupaciones, estrés, negatividades y elevarlos a un nivel de paz, de contentamiento, de satisfacción, un estado de plenitud que es el estado natural, estado de paz. La paz es una experiencia interna del alma, donde no hay conflictos, no hay deseos de nada, simplemente la experiencia de paz y plenitud, de satisfacción. No hay vacíos. Y esa experiencia es la experiencia del alma. Y en este estado, un estado de conciencia espiritual, también sintonizo con la fuente suprema, el supremo. Y a través de la mente, elevando los pensamientos, recuerdo mi conexión con él, una conexión sagrada con la fuente suprema, el ser supremo, que es como un padre ilimitado. Es una relación sutil, elevada, de alma a alma, del ser supremo con el alma. Es como la ola que va hacia el océano de amor, de paz y de luz. Y me sumerjo en su luz y en su paz. El sumergirse es fusionarse con el amor divino, el amor elevado. Y eso me llena de paz, de poder espiritual, y recarga el alma de sabiduría, de paz, de amor y de luz. Respiramos profundamente. Vamos a terminar esta práctica saliendo de la meditación, volviendo aquí completamente. Terminamos con esta meditación. Om Shanti. Om Shanti significa Om, soy el ser espiritual, el alma. Shanti significa paz. La naturaleza del alma, metafísica y sutil, Om en su naturaleza real,
su estado de plenitud y de paz. Ese es el estado real. Shanti, paz. Paz es la experiencia del alma cuando estamos conectados con nuestro ser profundo. Y es lo que deberíamos estar sintiendo siempre, pero que olvidamos o nos desconectamos también. Muy bien, ahora podemos abrir a preguntas. Si hay alguien que tiene preguntas, si no, eh, voy a ver. No, preguntas. Bueno, Por ahora no. bueno, bueno, entonces cerramos aquí nomás. Eh, pueden ver cómo dijeron que estaba grabada, así que pueden volver a verlo. Y también sigamos en conexión. Me estaba diciendo Marcela que para el Día Internacional del Yoga hay que inscribirse pues, por medio de la web, ¿no? Se puede inscribir. Y también, por supuesto, que por medio de la web pueden ver nuestros cursos, los cursos introductorios. Todos los cursos son gratuitos. Eh, Nuestra institución se maneja con un sistema de contribuciones voluntarias. Cuando las personas entran en contacto y en conocimiento con nosotros, muchas de ellas ayudan a la universidad a través de contribuciones voluntarias. Acá dice, Si querés te empiezo a leer, eso te iba a a preguntar. Son ver, dale. agradecimientos. Por ahora, al menos vi agradecimientos. Bueno, dice nuevamente, gracias por compartir, muchas gracias por tus palabras, agradecer por el conocimiento compartido y la conexión con el ser y con uno mismo. Mm. Gracias, gracias, gracias. Eh, Muchísimas gracias, un saludo desde Aruba, excelente charla. Me gustaría saber si ustedes saben si acá en Aruba hay alguna sede de Brahma Kumaris. Aruba es en Brasil, me parece, ¿no? No, Me parece que Yo no. creo Aruba es que un país independiente, es un... es la colonia holandesa. Y tiene que entrar a la página internacional y fijarse Ah, en www.brahmakumaris.org. Y hay un apartado que dice Centros en el Mundo. sí, hay sedes en el mundo. Eh, Hola. Después dicen, hermoso sentir, gracias, excelentes clases, gracias Horacio, muchas gracias, Om Shanti. Mm. Por acá dicen Países Bajos, no sé si será Claro, de Países Bajos. Claro, es Gracias, colonia gracias. holandesa. Bien, muchas gracias. Ah, y abajo ponen perteneciente de Holanda. perfecto, sí. Yo creo que habrá que fijarse si hay centros ahí. Sé que tanto en el norte de Brasil como en Guyanas hay, pero no sé en Aruba específicamente. Habría que averiguarlo por internet. Muy bien, buenísimo. Bueno, gracias por los saludos y espero verlos pronto. Y bueno, hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Om Shanti.